Buenas noches, su servidor Félix Fuentes y mis compañeros Raúl Sánchez Carrillo y Paco Rodríguez. Hablamos de hoy de un tema de conflicto mundial, de un tema que nos duele, que nos afecta a todos. Me refiero al suministro de agua potable cada día más escaso. Solamente dos datos. En la República Mexicana hay más de 10 millones de habitantes que no reciben el agua potable. Y en ciudades como el Distrito Federal, concretamente en Iztapalapa, la gente ya no recibe agua o la recibe 2 veces por semana y tienen que pagar 1,000 pesos por cada pipa que lleva 10,000 litros. Pero, ¿qué se dice a nivel mundial de este problema, Raúl? Hay un factor muy importante en este tema muy álgido y es el hecho de que la sociedad mundial del futuro, que está integrada por urbanistas, por científicos de 12 naciones muy desarrolladas, anuncian que habrá guerras por el agua en el 2025. El problema del agua es tan serio que se vuelve multifactorial. ¿A qué me refiero? Contaminación, escasez, hundimiento de la Ciudad de México. Y un ejemplo es, si ustedes van a la columna de la Independencia, los escalones más nuevos se ven más blancos porque cada 2 años se hunde 5 centímetros. Fíjate, Raúl, que el problema ya lo están abordando algunas potencias. En América, por ejemplo, hay 2 grandes cuencas hídricas. Y eso lo tiene detectado perfectamente Estados Unidos, que ha colocado bases militares muy cerca de estos sitios. No es una novedad el que Estados Unidos se apropie de los recursos naturales de países como el nuestro. La cuenca hídrica más importante que hay al norte del continente es la que abarca desde Puebla hasta Panamá. Y no es casual entonces que el PAN Puebla-Panamá se haya hecho desde la época de Vicente Fox para que los Estados Unidos tengan influencia en esta zona. Correcto. Lo que hay debajo de Puebla y de la zona que abarca desde Puebla hasta Panamá es la mayor cuenca hídrica. Y la segunda está en Brasil, al norte de Brasil, y hay ahí ya recientemente una nueva base militar estadounidense. El problema es gravísimo y solamente las potencias están viendo a futuro. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer con el agua. Hay una ley congelada en el Congreso, no sabemos qué va a pasar con el agua. No, Paco, seguramente tú sabes, yo lo acabo de saber, que México solamente dispone del 1% de toda el agua potable de nivel mundial. No tenemos prácticamente nada. Y a ello se debe que el 49.3% del líquido que se consume en el Distrito Federal proviene de los mantos freáticos del Distrito Federal, o sea, debajo de la tierra. ¿Y qué pasa con esto? El hundimiento constante de la Ciudad de México por ese problema. Por la sobreexplotación. Es más, la recarga acuífera que se da en la época de lluvias y cuando estas son adelantadas es un gran beneficio, precisamente por ese 49.3% de la proveeduría del agua, porque el Cutzamala da el 26%. Y observen que cada vez que hay una reparación del Cutzamala, se quedan a veces 16 delegaciones con nada de líquido, para que no se descarguen los tinacos o los enormes depósitos que surten el agua para que sea complementaria. Nuestra orografía y nuestra hidrografía es muy peculiar. Estamos cruzados por 2 sierras madres que se amarran con un nudo mixteco en la parte inferior de la República. Pero aparte, esta orografía que debería crear grandes lagos y tener grandes ríos, ha sido secada por nosotros. No tenemos ríos. Aquí mismo en la Ciudad de México, donde vivimos los 3, los grandes ríos que había en la ciudad, el de La Piedad, el del Consulado, el de Churubusco, todos han sido convertidos en drenajes para que por sobre ellos vayan vías rápidas. Nuestra civilización, la civilización de los mexicanos es muy peculiar. Mientras en otras partes, en otras capitales mundiales o ciudades importantes crecen a la vera de los ríos, nosotros los tapamos, los secamos. El único que queda libre, al aire libre, es el río Magdalena, en la delegación del mismo nombre. Pero además, y el río de los Remedios, pero además, como decía López Mateos, la naturaleza nos hizo una mala jugada, porque en las zonas del norte no nos dio agua. Y en las zonas del sureste constantemente estamos oyendo de inundaciones en Tabasco, en Campeche, en Chiapas. ¿Por qué? Pues porque esa es la naturaleza. Y ahora, resolver el problema, sobre todo del Valle de México y de zonas áridas del norte de la República, quién sabe cómo le vayan a hacer y cuándo. El agua se ha convertido en un elemento tan precioso y tan preciado como lo es el petróleo en este momento. Y yo no dudo que en el futuro
se vayan a construir acueductos como el que ya se está iniciando, que va a llevar agua del río Pánuco hasta Monterrey. Claro. Yo creo que en el futuro, para estas zonas áridas del norte de la República, tendrá que haber acueductos que lleven agua desde el Suchiate, desde los ríos de Chiapas, del Grijalba, de estos grandes ríos caudalosos que hay en todo el sureste. Habrá, por el valor, por el precio, el valor del agua, habrá que llevar el agua al norte de la República. Cuando tú y yo fuimos reporteros en la Ciudad de México, Raúl, cada entrevista que se le hacía al licenciado Octavio Centíes, no faltaba la pregunta: ¿qué pasó con el agua que se va a traer del río Pánuco? Así es. Y el regente, que así se llamaba entonces, constantemente nos decía que estaba esperando autorización del presidente de la República, Echeverría, para que se hiciera esa obra que nunca se hizo. Y lo mismo está pasando ahora, Paco, con el supuesto de que van a llevar agua del río Pánuco a Nuevo León, y ya están diciendo que ese proyecto no sirve porque es muy caro, y es incosteable, y que porque además el gobernador, pues creo que no va a dejar nada de dinero. Pero vean esto, aparte de que el agua potable es escasa, los ríos han sido contaminados por empresas en descargas primarias de Aquí tenemos el Lerma muy cerquita. Asentamientos humanos. Entonces es un crimen, porque aparte las presas están saturadas de basura. Bueno, desde coches, salas con todo, me refiero a los sillones, hasta las lámparas. camas, bueno, es una cosa impresionante. Porque no hay planeación. Yo te menciono en mi municipio, Huixquilucan, cuando el arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, que ustedes conocen bien, nos ayudó para canalizar el agua potable a mi pueblo, San Bartolomé, Coatepec y al Ejido, y después también nos hizo drenajes. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la decisión? Pues echar todas las aguas negras al río. Y un río en el que de chamacos nos bañábamos y hasta tomábamos agua de esas aguas transparentes, ahora son aguas negras, y este fenómeno se repite en toda la República. Así es. A mí me extraña que estén hablando de agua potable. ¿Ustedes han tomado agua de la llave recientemente? Yo ya no. Creo que nadie. No, Creo que nadie hemos tomado ya agua. Ese es otro subsidio que damos los ciudadanos a los gobiernos, porque en lugar de que el gobierno nos dé agua potable, que sea bebible, que no provoque enfermedades, que tenga buen sabor, nosotros tenemos que comprar garrafones y botellitas. Es un subsidio más que los gobernados, que pagamos impuestos para que nos den agua y que pagamos tarifas de agua cada vez más altas. Y que nos cobran el agua muy cara, además. Tarifas cada vez más altas de agua, estamos dándole a los gobernantes. Pero esto se debe también, Raúl, y tú lo sabes también, a la rotura de las tuberías, de los drenajes, claro, que tienen una edad de 50 o 70 años. 75 años, calculo yo. Y esas roturas y esas aguas negras que salen ahí van a contaminar a las escasas que son potables, tuberías de agua potable que nos llega. Entonces, es muy común que la gente diga: ¿por qué las llaves de nuestras casas están verdes o de un color amarillo subido? Porque es agua contaminada. Como chocolate. Pero igual como pasa en Iztapalapa. Agua como agua para chocolate. Pero observen esto también, en el caso del agua, el agua potable ha generado una serie de empresas que se vuelven una mafia. Las purificadoras y productoras de agua potable no pasan, salvo contadas, un examen químico de la pureza del agua. Hemos visto reportajes en donde vemos que en la televisión que están llenando botellones que supuestamente son de agua purificada de las llaves en las casas. Directo, sí. Pero y además, si nos tomamos la molestia de abrir una página de internet para buscar algún dato sobre agua potable, ya sea del Distrito Federal o de otra parte del planeta, nos encontramos decenas y decenas y decenas de empresas que ofrecen agua embotellada o agua en garrafones. Y dicen, y se la llevamos a su domicilio a cualquiera de las 24 horas del día. Bueno, pues es gran negocio. ¿Sabes qué es lo peor? Que el litro de agua embotellada cuesta más que un litro de leche y mucho más que un litro de petróleo, o de gasolina, perdón. Entonces hay que comprar leche. Incluso refinada, claro. Sí. Hay que comprar leche. Pues yo creo que sí, beber leche. Pero deslactosada. Dentro de lo que grave representa el tema, hay que crear una cultura porque no la hay. El 50% es de fugas de agua potable que registra la Ciudad de México. Hubo una vez un jefe del departamento regente, compró un aparato de ultrasonido y los primeros lugares donde se puso para detectar si había una ruptura de la red
de la red de tuberías, no se ha vuelto a hablar. Hoy la tecnología es mucho mayor, pero ¿cuántas veces nos ha pasado que usted ve una fuga de agua, se reporta y pasan 3, 4 días y el agua día y noche está corriendo por la calle? Sí, Y sobre la todo en las otra, colonias viejas. no hay autoridad, no ha habido autoridad, Paco, ni en el Distrito Federal, y que yo sepa en ninguna parte de la República, que multe, que ponga en orden desde las sirvientas o los lavadores de automóviles en el uso del agua. Toman el agua medianamente potable, vamos a decir, de las llaves de los domicilios y ahí están con las mangueras lavando carros o lavando banquetas. Y nadie dice nada y no hay autoridad que lo sancione por ese dispendio del agua. ¿Por qué ese dispendio del agua? Es lo que más nos está acabando en nuestra población, sobre todo en la capital de la República. Pedro Zorrilla Martínez, que fue gobernador de Nuevo León, luego de ser procurador en el Distrito Federal, dijo... Y gobernador de Tamaulipas. Gobernador de Nuevo León. De Tamaulipas antes. Y también en Monterrey, que hay una escasez de agua tremenda. El que gaste más paga más. Y se echó a la población de posición importante encima, pero el resto del pueblo se lo agradeció. Alfonso Martínez Domínguez lo quieren y lo respetan y lo tienen muy recordado en Nuevo León porque fue el único gobernador que llevó, no grandes caudales, pero sí suficiente agua para que a la fecha la capital del estado sobreviva con más o menos niveles de aceptación. Pero a no la fecha invierte. Eso de traer el agua del río Pánuco, quién sabe cuándo lo van a hacer. Esto que dices de nadie invierte, los presidentes municipales, las autoridades capitalinas no invierten en tuberías porque no se ven. Son obras que no lucen. Y además son obras que son además hasta tontos, deberían invertir porque nadie sabe cuánto cuesta lo que está enterrado. Exacto. Y además, antes de que dejara el cargo David Korenfeld, el escándalo de que quiso privatizar el agua. Bueno, hizo un proyecto de ley que fue mandado a la Cámara de Diputados y los partidos de izquierda, sobre todo, se opusieron porque dijeron que iban a privatizar el agua, que la iban a cobrar muy cara. Bueno, y todavía en un periódico hace 2 días publicó que el propósito de Conagua era elevar las tarifas a cada uno de los municipios de la República por todo el agua que consumen y por lo que cobran los municipios a sus propios habitantes. Pero eso también, pues es que de hecho, el agua ya está privatizada, Félix. El agua ya está privatizada. Los sistemas de agua municipales los manejan organizaciones privadas que le reportan al municipio. El agua ya está privatizada en la mayor parte de los municipios del país. Pero, por ejemplo, esa ley de que tú estás hablando, que está ya atorada, ya está archivada en San Lázaro, debieran exhumarla y hacer un estudio profundo de realmente qué se debe de hacer con el agua. Y no decir, no, esta iniciativa que mandó Korenfeld no sirvió y hay que se quede. Cerrando la idea del tiempo, que no es el mejor amigo en el radio ni en la televisión, se nos acaba, pero yo creo que podríamos concluir en algo sumamente importante, Félix. Pues que nosotros los comunicadores, sobre todo, presionemos a nuestras autoridades para que de una vez se decidan a suministrar y a resolver los problemas de tanta carencia de agua que hay en toda la República, pero sobre todo lo que es el Distrito Federal y las zonas conurbadas, y es una desgracia por las enfermedades que sufre tanta gente por el agua contaminada. Yo creo que no le debemos dejar todas las autoridades, debemos empezar por nosotros mismos. Cuando nos lavemos los dientes hay que cerrar la llave. Cuando nos metamos a la ducha hay que usar menos agua. No le dejemos todas las autoridades porque ya sabemos cómo responden las autoridades. No responden. Porque además nos cobran por un servicio que mal nos dan. Así es, que no nos dan. No, que mal no nos dan. Muchas gracias, pues Félix. Muchas gracias a ustedes. Un gusto como siempre. Buenas noches. Buenas noches.